La bienvenida, ¿nos puedes decir tu nombre? Vanessa. Bienvenida, Vanessa. Bienvenida a esta reunión de matrimonios. Algunos estamos ahorita sin nuestra pareja también. De algunos va a llegar, yo creo, su pareja. La mía está enferma, se quedó en casa. Y vamos a continuar con nuestro tema, que es la comunicación dentro del matrimonio, como un elemento esencial, vital, que debe de haber en todo matrimonio y en toda relación, pero básicamente en el matrimonio, ¿no? Porque quizás algunas otras relaciones, si se acaban, pues alguna amistad, algún compañero de trabajo, en fin. Pero con el esposo, con la esposa, es para toda la vida terrena. Sí, porque allá en el cielo ya se acabó el esposo y la esposa, ¿eh? Dice Dios que allá en la otra vida ni se casarán ni se darán en casamiento, sino seremos como los ángeles del cielo. Pero es para esta vida el matrimonio, y necesitamos la comunicación, la relación con la otra persona, y ya vimos dos puntos de 12 reglas para evitar un conflicto matrimonial. El primero fue no usar el silencio para manipular ni para castigar, ¿verdad? Que muchas veces es una forma de comunicación cuando guardamos silencio, de decirle a la otra persona, al esposo o a la esposa, que estamos inconformes con algo, que algo no nos parece, pero en lugar de hablarlo, guardamos silencio, aplicamos la ley del hielo, ¿no? ¿Qué tienes? Nada. Y tiene un montón de cosas el que guarda silencio. Pero es más conveniente hablarlo, ¿no? De todos modos es una forma de expresar que hay una inconformidad. Y si me interesa la relación y mi esposa no me quiere hablar, voy a tratar de indagar. ¿Por qué está así? Voy a tratar de establecer una relación o viceversa, ¿no? Ese fue el primer punto que vimos. El segundo es no guardar un álbum de recuerdos, de frustraciones pasadas. Hay muchas cosas que en la relación matrimonial a veces nos afectan, nos lastiman, nos frustramos. Y lo ideal es no acumular todas esas cosas para que se vaya esto convirtiendo como una bomba de tiempo, o como el olla express, que yo creo que a toda ama de casa le ha explotado alguna vez el olla express, ¿o no? Hay algunas que se llaman. Liz, creo una vez hasta se quemó, ¿no? A nosotros 2 veces nos ha explotado. Y dicen que luego se desprende, si uno está cociendo frijoles, se desprende no sé si se llama pellejito del frijol, se mete exactamente en la válvula de escape del vapor, lo tapa y empieza a hacer presión con el calor. Y llega un momento en que bota la tapa, que parece ser que está cerrada herméticamente, no, pero la bota. Queda todo salpicado el techo de lo que uno estaba tratando de cocinar ahí. Y gracias a Dios nunca nos quemamos. A Liz sí le tocó que le explotó los michiotes. Bueno, guardar en nuestro corazón situaciones pasadas que nos crearon algún conflicto, algún problema, algún sentimiento negativo, por eso se llama luego resentimiento, porque lo volvemos a sentir. Una frustración del pasado y traerla a la memoria constantemente al presente y hacérselo saber a la otra persona, ¿sí? Esto nos va a crear necesariamente conflictos, más si ya se pidió perdón. Y voy a decir,
Oye, pues no me perdonaste hace 10 años, ¿para qué me lo vuelves a sacar? Bueno, es que a lo mejor el perdón no fue totalmente dado a la otra persona. Son los dos puntos que vimos la vez pasada y vamos a entrar a un tercero. Y como ando medio mal, ustedes van a hablar, ¿eh? El tercero tiene que ver con aprender a estar en desacuerdos sin pelear. Dice Chava, podremos estar en desacuerdo y de hecho yo creo que en muchas cosas en el matrimonio vamos a estar en desacuerdo, ¿no? Pero ¿será posible estar así pero no llegar a la pelea? ¿Al conflicto? Sí es posible. Todos dicen que sí es posible, pero para acá me dicen, sí es posible, pero es bien difícil. ¿Eh? Según el temple de las personas, dice Juanito, ¿no? ¿A qué se refiere como estar en desacuerdo, pero alguien tiene que ceder? ¿O siguen en yo no quiero y yo sí quiero? Tratar de estar bien con Dios. Ok, pregunta Ruth que a qué nos referimos. Si a uno ceder o para que se acabe el desacuerdo, o cada quien mantenerse en su postura, ¿no? Simple. Pero en paz. Pero en paz. Ahorita vamos a ir allá, ¿no? ¿El conflicto tendría que ser un pleito a fuerzas? ¿Por qué tendría que convertirse en un pleito? Tenemos los seres humanos una tendencia, no sé si les ha tocado observarse. Bueno, no, observar a otros, ¿para qué? Cuando están en una plática que empieza a convertirse en discusión, el objetivo es ganar. Ahí dicen los psicólogos, tendrías que llegar al punto de ganar, para que sea algo positivo, ¿no? Pero me ha tocado ver, y yo mismo, que a veces cuando se entabla una plática que empieza a convertirse en un conflicto, en un desacuerdo, a veces la intención es ya nada más ganar por ganar la discusión. Y creo que a todos nos puede suceder, pero ¿saben por qué? Porque no nos gusta ser empáticos, ni nos gusta escuchar las razones desde el punto de vista y desde la posición de la otra persona. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos y creemos que estamos bien y que la otra persona nos tiene que entender. ¿Y por qué tendría que entendernos? En primera es diferente a nosotros, ¿no? Tiene su propio punto de vista. Pero es que alguien tiene que ser la cabeza en el matrimonio, ¿no? Y dice la mujer, ¿y por qué a la mujer siempre le toca la parte del cuello de la botella más delgada, ¿no? Hay que dar una oportunidad cuando tenemos un diálogo, un desacuerdo, darle la oportunidad a la otra persona de expresar las cosas libremente sin que la aplastemos, sin que le impongamos nuestra forma de ver y de pensar las cosas. Estoy terminando de leer un libro que lo escribió un abogado cristiano, y él, por toda la experiencia que tiene en su profesión y en los litigios, siempre se da eso, y le vino la idea de escribir un libro. Y les voy a poner un ejemplo que él pone ahí, aunque no lo pone específicamente de un matrimonio, pero lo podemos aplicar ahí. Pone un ejemplo de unos vecinos que son matrimonios, pero no es el conflicto entre el matrimonio, sino un matrimonio que vive cercano a otro matrimonio que es su vecino,
El vecino tiene un perro que ladra mucho todas las noches y no deja dormir a sus hijos que se tienen del otro matrimonio, que se tienen que levantar temprano. Y entonces ellos piensan, ¿cómo arreglamos este desacuerdo? Se supone que todos son cristianos. Y los vecinos afectados se ponen a dialogar como matrimonio y dicen, ¿qué hacemos, no? Si es desesperante. Pero con la guía de este abogado, él dice, bueno, a ver, ¿por qué no vamos y platicamos con nuestros vecinos y los escuchamos? No solo vayamos a decirles o imponerles a decirles, ya, hagan algo con su perro, ¿no? Entonces, cuando se establece el diálogo, descubren que el matrimonio que tiene el perro, en primera ellos se dedican, y parte de eso, se dedican a cuidar perros, a criar perros más bien, porque de las camadas que tienen sacan un dinero que ellos necesitan mucho. ¿Sí? Alcanzan a descubrir que ese perro se inquieta, ¿sí? Porque cuando pasan los carros, eso le crea mucha como desesperación al perro y es cuando empieza a ladrar. Y entonces empiezan a poner opciones, ¿por qué no pasan al perro atrás de la casa y no lo tienen al frente donde está la calle? Empiezan a dialogar y están estableciendo comunicación. La primera opción era, ¿podrían deshacerse del perro? Los que son afectados dicen, podemos comprar unos tapones para los oídos para que no nos moleste los ladridos. Podemos hasta cambiarnos de casa. Podemos meter a los hijos a la recámara de más atrás para que no les afecte. Y empiezan a buscar muchas alternativas. Llega un momento en que de tal manera se escuchan unos a otros, ¿sí? Porque además dicen, miren, es que nosotros estamos encariñados con este perro. La verdad no es opción deshacernos del perro. Busquemos otra solución. Y entre todos llegan a un acuerdo y encuentran una solución, y esto los lleva a estar más unidos y a desarrollar una amistad entre ellos. Lo pongo como ejemplo que puede ser aplicable al matrimonio. Y ustedes coméntenme, si quieren, de su propia experiencia. ¿En qué cosas están en desacuerdo? Puede ser que alguno de ustedes en el matrimonio, viendo este mismo ejemplo, les gusten las mascotas y al otro no. El domingo veíamos en la clase, ¿qué tal si uno de los dos desea adoptar un hijo y el otro no? ¿Podríamos estar en desacuerdo y no llegar a un pleito? ¿O tendríamos forzosamente que pelear? ¿Qué tal si mira, ya, a lo mejor esto es para ti, te consigues un galán de otra congregación? Ya que aquí no hay muchos valientes. Pero tú no quieres dejar tu congregación porque amas tu congregación, aquí sirves. Ya entendió al principio que es la mujer la que tiene que seguir al hombre. Ya me echaste a perder el ejemplo. Piensen ustedes en algún ejemplo. Si no lo quieren decir de su propia relación, piensen en algún ejemplo. Va a aprovechar que no está mi esposa, de todos modos ella ya lo sabe mi hijo. No, porque fue alguna petición que hizo mi hijo. Él tenía un perro hace tiempo, hoy ya no tiene perros porque es alérgico a los perros, pero le gustan las mascotas. A mi esposa nunca le han gustado. Nunca le han gustado los animales, más que yo. Este animal.
Y un día mi hijo tenía que salir a un congreso de su trabajo, no sé a qué estado de la República, y se iban a ir junto con su esposa, no me acuerdo si ya había nacido Dani, y empezó a insinuar mi hijo a ver si podía dejarnos a su perro al cuidado de nosotros. Por mí no había ningún problema. El único problema es que yo me iba a trabajar. Y en realidad quien lo iba a cuidar era mi esposa. Y mi esposa no le gustan los animales. Y entonces mi hijo empezó como a bosquejar la idea, ¿no? Y yo le empecé a dar cuerda. Me acuerdo que esa primera vez que lo bosquejaron, se fueron. Y me dice mi esposa, mira, ni empieces tú a insistir. Yo no quiero animales aquí. No le des cuerda a tu hijo. Yo no los quiero. Y entonces ya me puse serio. Y traté de verla desde el punto de vista de ella, pero también le traté de razonar algo. Le digo, mira, no te voy a imponer nada, porque no tengo derecho a imponerte, y menos si yo no voy a cuidar al animal y tomar una decisión donde tú vas a ser afectada. Pero sí te quiero decir algo. Tu hijo sabe que tú aborreces a los animales. ¿Te imaginas lo que va a significar para tu hijo? Que él, sabiendo que no te gustan los animales, cuando él te lo pida, si es que te lo pide, no sé si te lo va a pedir bien, y que tú le digas, sí hijo, tráemelo, yo te lo cuido. ¿Sabes cómo se va a sentir él? Que tú, por amor a él, vas a hacer algo que no te gusta, pero lo vas a hacer porque lo amas. Le digo, no sé si te lo va a pedir, piénsalo, ora a Dios, y te lo dejo a ti, y la decisión que tomes va a estar bien. Y efectivamente unos días después llegó él y le dijo claramente a mi esposa, dijo, abuela, porque así le dice, no le dice mamá, le dice abuela, no porque sea su abuela, sino porque sus hijas ya se acostumbran a decirle abuela. Sí, abuela, dice, ya en serio, de verdad, sí le quería pedir, de favor, si podía dejarle, era su Pepe, ¿verdad? Era Pepe, se llamaba Pepe su perro, o le puso Pepe, le podía dejar al Pepe, unos días me voy de tales a tales días a mi congreso, ¿no? Se lo puedo dejar, me lo puede cuidar. Y yo vi que a mi esposa se le subieron los colores, tragó saliva, y yo había orado días antes, dije, Señor, ¿qué puede ceder por amor? Llegó el momento en que no le salió y dijo, ¿sabes qué, hijo? No, la verdad no. Yo me sentí decepcionado, porque yo esperaba una respuesta positiva, según mi punto de vista, pero traté de ver el punto de vista de ella, y le respeté. Dije, está bien, y mi hijo le respetó, y hasta desde antes le dijo, mire, si usted me dice no, no crea que me voy a enojar. Con toda confianza, dígame si me lo quiere, puede cuidar o no. Me dijo, no. No sé dónde dejaron al Pepe. Y saben, nunca le reproché nada, no peleé con ella. Sí les tengo que confesar que quedé en el fondo como decepcionado, dolido, pero no cambié ni mi actitud con ella, la seguí tratando igual, nunca le reproché nada, no peleé con ella y entendí su posición. No sé si fue al año que se repitió la situación y mi esposa después dijo, sí, tráemelo. ¿Qué hubiera pasado si yo le empiezo a decir de cosas, me empiezo a pelear con ella? Eres una egoísta, no me estás pensando en ti. Abro la brecha, creo un conflicto. ¿Quién es el que convence? Dios. No sé qué haya tratado Dios con ella, pero al año siguiente, creo que fue al año siguiente, no sé, y ella accedió. ¿Se puede tener un desacuerdo sin pelear? Ahora ustedes díganme los que han tenido sin pelear.
Y yo tengo uno. Mi esposo sí le gustan Ven. los perritos y a mí no. Pero cedo. Por amor. Que a él le gustan los perritos, tenemos un perrito que nos acaban de regalar y a mí no me gustan los perros, ni los gatos. Pero como él sí quiere los perritos, pues yo cedí sin pelear. Pero con una buena actitud. Finalmente sí hay un acuerdo, o sea, a lo mejor no se dice, pero en el momento en que, por ejemplo, Lili cede, pues yo creo que ya hay un acuerdo. Finalmente, sí, porque está acordando el hermano, aunque haya diferencias, pero yo creo que hay un acuerdo si finalmente se toma una decisión, o sea, exacto, igual en el caso de ustedes, yo creo que el acuerdo fue que usted iba a respetar lo que decidiera la hermana Vicky. Pero yo lo que estoy diciendo es que de mi parte había un desacuerdo. Sí, o sea, más bien yo diría es una diferencia, ¿no? Son diferencias, pero finalmente se tiene que llegar a un acuerdo sobre cuando se trata de tomar una decisión. Por eso, ampliemos otro ejemplo, a ver, en donde podamos estar quizás en desacuerdo sin pelear. ¿En desacuerdo? Es que yo pienso que estar en desacuerdo no quiere decir que no tomemos una decisión. Si para tomar una decisión en el matrimonio necesariamente tenemos que estar de acuerdo los dos, ¿qué va a pasar cuando no estemos de acuerdo? Y se tiene que tomar una decisión. No, pues, en la cuestión del matrimonio, pues el esposo es el que toma la decisión. Sí, bíblicamente sí. Sí, ¿Quién eso, más levantó la mano? eso era lo que iba a comentar, lo que Lili acaba de decir. Yo creo que hay de acuerdos a acuerdos, hay de diferencias a diferencias, hay cosas que no trascienden como una mascota. Creo que al final uno puede ceder, ya sea de tenerla o de no tenerla, y eso no creo que sea tan problema. Pero pues hay otras decisiones y hay otras situaciones que sí son un problema. Y que al final, digo, la palabra de Dios dice, sométanse unos a los otros. Y esto personalmente creo que también aplica en el matrimonio. Pero al final, el que tiene la última palabra es el esposo. Y si la esposa no está de acuerdo con algo importante que el esposo decidió, pues la verdad es que a nosotras nos toca someternos, nos toca ceder. Y no por esto estoy diciendo que siempre tiene que ser así, porque como dije, pues hay cosas, ¿no? Hay niveles. Entonces, si hay algo que no trasciende o que él puede ceder, porque él piensa que en ese caso no pasa nada si él cede o le quiere dar chance esa vez para que ella determine, pero sí creo importante que no es un igual. No es que los dos siempre tenemos que llegar a un acuerdo y que siempre vamos a estar, o que él siempre tiene que estar de acuerdo conmigo o yo con él. Al final, la última palabra la tiene el varón. Pásaselo a Sandra. Bueno, yo les voy a platicar una historia. En mi casa no había perros. A mí no me gustan los perros. Y mi esposo llegó con una perrita y me dice, lo vamos a tener. Es que a mí no me gustan los perros. No, pero es que a mí sí. Pero pues a mí no, y quien lo va a cuidar voy a ser yo, porque en definidas cuentas yo soy la que asea la casa. Tú sales a trabajar y yo aseo. Y no me gustan los perros. Entonces se quedó en veremos, se quedó la perrita 1, 2 noches. Y le digo, ese perro yo no lo quiero. Entonces empezamos a discutir, casualmente. Y en realidad yo digo, bueno, él sabe que no me gustan los perros. Lo voy a aceptar. ¿Por qué?
Pues a él le gustan los perros. No estoy en acuerdo, pero tampoco voy a hacer un conflicto. Entonces él sabía que no me gustaban los perros y al final del día, ¿me gustan los perros? Ya tengo 2 hijos. Sí, y así es. Sí, y creo que a veces sí se necesita un acuerdo, pero también necesitamos a veces ceder para que ellos se den cuenta lo que no nos gusta. Eso es lo que yo pienso. Pásasela, por favor. Cuando un hijo dice, no me gusta esta comida y nunca la ha probado, Creo que hay desacuerdos, como decía Lili, con las graves, que son la propia manera de ser de la persona, ¿no? Hay veces que la persona dice, no me gusta tu manera de ser, ¿no? Ahí hay un desacuerdo, pero también dice lo mismo, ¿no? Tampoco me gusta. Entonces, hay desacuerdos que, como decía Liz, te pueden llevar a algo más profundo y más difícil de superar, ¿no? Y yo pienso en lo personal que es nuestra manera de ser. A tu hija, pásale. Yo creo que, bueno, es que al inicio usted decía que era por ganar, a veces una discusión cuando hay desacuerdos, pero a veces no siempre es por ganar porque ese desacuerdo, si tú no expresas tu punto de vista, al final se va a llevar a una decisión y después esa decisión va a tener una consecuencia y tú vas a vivir también esa consecuencia y si tú eres la que estabas en desacuerdo o él, pues va a ser como más pelea de la propia, del momento de tú opinas eso y yo opino otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que si quisiéramos llegar a un desacuerdo sin pelear, más allá de poner un ejemplo, porque habría muchísimos ejemplos, pero no sé si también se pueda, es simplemente expresar tu punto de vista sin esperar que el otro lo tome en cuenta siquiera, la verdad. Muchas veces son así, porque como decía Liz, a nosotras como mujeres, muchas veces, o la mayoría de las veces, es un ceder pues por completo, porque la última palabra la tiene él. Pero eso no significa que no puedas expresar tu desacuerdo sin pelear. O sea, sí es muy difícil, ¿verdad? O sea, sí, pero sin discutir, pero algo que pude ver o algo que me ayudó mucho hablando con unos hermanos fue que no esperes que la otra persona siquiera lo tome en cuenta o lo vaya a hacer. Como usted el ejemplo que puso, que se sintió decepcionado, pero no le dijo nada y después ella cedió. Entonces es como si él cede o si Dios cambia su corazón o lo toca o le hace sentir como puede ser tierno o amarla en esto, tú te vas a llevar como una grata sorpresa, la verdad. Pero si no, pues ya ni modo, yo te jodiste. Bienvenidas, hermanas de Toluca. Miren, y cuando hay un desacuerdo, tengamos cuidado en dónde manifestamos nuestro desacuerdo, delante de quién. Los desacuerdos entre el matrimonio tienen que ser entre ellos, sin público, mucho menos los hijos. No son ellos para estar presenciando nuestras opiniones diferentes, nuestros desacuerdos, ¿sí? Porque fácilmente podemos caer en el siguiente punto. Fíjense, el siguiente punto es: ataquen el problema, no el uno al otro. Y cuando hay algo que en lo que no estamos de acuerdo, ¿sí? Sobre todo si es a lo mejor un problema en el que tengamos que resolver, ¿sí? Veamos cómo se puede resolver eso. Somos muy dados a veces a
a calificar, etiquetar a las personas, ¿sí?, en lugar de ver la situación o el problema, que ese es el que tenemos que resolver. Estoy pensando ahorita en un ejemplo. Supongamos que tú tienes la necesidad de cambiar de trabajo y puedes explicar tus razones del por qué vas a buscar un nuevo empleo, pero a lo mejor ella no está de acuerdo. Y cuando se sientan a dialogar sobre esa situación, tienen que explicar el que piensa tomar esa decisión de dejar el trabajo, cuáles son los motivos por los cuales está tomando o quiere tomar la decisión, pero no es algo que solito va a decidir, tiene para eso una pareja. Como decían aquí, bueno, pueden expresar y deben de expresar, y nosotros creo que como hombres comunicamos algo esperando algún comentario, incluso algún consejo de nuestra esposa ante eso que estamos planteando. Porque puede haber una duda, a pesar de que lo hemos hablado con Dios, a pesar de que empezamos a ver los pros y los contras de cada situación, pero queremos la opinión de nuestra esposa. ¿Qué pasaría si la esposa dice, tú te quieres cambiar porque eres un flojo? A ti no te gusta tener responsabilidades, ¿sí? Qué fácil es para ti dejar eso, aguántate. Oye, pero es que, mira qué problemas tengo con el jefe. Aguántele. Y entonces empezamos a atacar a la persona. ¿Escucharon lo que dije? Eres un flojo. ¿En realidad es un flojo? ¿Sí? Y empezamos a lo mejor a atacar. Y calificamos. Y él puede regresársela. Lo que pasa es que tú eres una miedosa, ¿no? Y quieres tener aquí a lo mejor las cosas ya seguras del trabajo que tengo y el dinero que entra. Y lo otro va a crear una cierta incertidumbre. A lo mejor no voy a tener y tengo que buscar. Sé valiente, ten fea, vamos a aventarnos. Y empieza a crecer. Y después ya se olvidan de la situación que estaban comunicando, tratando de resolver, y ahora es un ataque entre ellos. Y después se van al pasado. No, ¿cuántas veces has dejado unos trabajos? Tú ni eres constante en eso. ¿Sí? Deberías aprender a ser firme en tus decisiones, a aguantarlas. Tú eres una mediocre, siempre quieres que nos quedemos así. Yo me quiero salir de ese trabajo porque quiero prosperar más. ¿Se puede convertir en un problema? Tú puedes observar una diferencia, ¿sí? Si le das de puntapiés al problema o se lo das a la otra persona. Acuérdate, ella o él es la pareja que tú elegiste. No te quita nada de caballerosidad que tú trates con delicadeza a tu esposa, con ternura. No tienes por qué levantar la voz. ¿Sí? No sé si en la vez pasada vimos que hay dos formas, o el hombre y la mujer tratan de solucionar las situaciones de manera diferente. El hombre grita. ¿Sí? ¿Sí, hombres? ¿Gritamos? Cuando empezamos a perder el control, levantamos la voz. Y la mujer chilla.
En términos generales, ya sé que algunas van a estar diciendo, no, yo ni chillo, ¿no? A mí para que me saquen una lágrima, está en chino. Pero en términos generales. Y a veces el hombre se desespera más y dice, ¿y por qué lloras? A ver, ¿qué te he hecho? Por cierto, en la noche mi esposa se levantó llorando. Y yo tenía un sueño que no la había escuchado. Es que está enferma, se sentía mal. ¿Qué tienes? Pero tenía un sueño, hermanos, de verdad, que se me cerraban los ojos. Bueno, los tenía cerrados, se me abrieron tantito porque la oí llorar. Entonces, pero eso lo pude entender, lo que a veces no entiendo como hombres. ¿Por qué de repente, en lugar de decirme las cosas, empieza a chillar? Y a lo mejor ella no entiende por qué, en lugar de seguirle hablando en el mismo tono, elevo la voz. Y algunos podemos empezar a manotear. ¿Por qué? Y es que miren, dice la Biblia, la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Al que habla palabra antes de oír, se le considera como un hombre fatuo. Y tenemos que aprender estos principios de la palabra de Dios a escucharnos. En la comunicación ya lo vimos, es vital escucharnos. ¿Sí? Saber que la otra persona, sobre todo el hombre para la mujer, o sea, es un vaso más frágil, dice Dios. Y claro que a veces su forma de reaccionar, los temperamentos general de la mujer es más sensible y es más fácilmente lastimada o más fácil se le da a llorar. Entonces todo eso lo tenemos que ir comprendiendo, y podemos en realidad ir hacia la raíz del problema y no hacia las personas. ¿Algún día le han dicho a su esposa o a su esposo, eres igualita a tu madre? Igualito a tu padre. ¿No? Formas de acercar. Ahora, otro punto de conflicto, si no hay comentarios sobre esto, otro punto de conflicto puede ser cuando alguien acusa a la otra persona sin hechos reales, solo por señalar uno. Cuando tú acuses, respalda con hechos y no con fantasías tus acusaciones. Esto tiene que ver a veces más con los celos. Cuando yo estaba en los grupos de los neuróticos, había algo allá que le llamaban ya como un tipo de enfermedad, celotipia. Y me acuerdo que escuché a una persona que sí estaba bastante mal. En aquellos entonces, los que tengan un poquito de edad, se acordarán que cuando uno subía al camión, daban unos boletitos de papel, delgaditos, ¿todavía los dan? Pero eran unos boletitos así delgaditos por cada pasajero. ¿Sí te acuerdas? Es que Liz es joven. Y yo luego los agarraba como separadores en mis libros. O sea, no los tiraba, se supone que era tu seguro de viaje en lo que ibas en el transporte, ¿no? Me acuerdo que esa persona que escuché era una mujer y su esposo un día llegó con 2 boletos. Le hizo un drama. ¿Con quién venías?
¿Con qué mujer te subiste? ¿Sí? ¿Con quién me engañas? Pero ella hablaba de un problema que ella tenía de celos, donde la mente se le iba. ¿Sí? Y a veces podemos estar haciendo una acusación que no tiene ningún fundamento, no hay ningún hecho real, solo es producto de nuestra fantasía, ¿sí? De nuestras inseguridades, ¿sí? O alguien de repente ha dicho en casa, ¿quién tomó esto? Yo aquí lo dejé. Y lo aseguras, tú lo tomaste. Y ojalá no sea dinero. A mí luego se me iba la onda. A veces llamaba a la casa, búsquenme si ahí está mi tarjeta de crédito. Es que ahí la dejé. La empezaban a revisar, volteaba la casa de cabeza, mis hijos buscando, mi esposa, y al rato me hablaban, no está, pero ahí la dejé, ahí se me quedó. Y al rato la encontraba en mi trabajo. Y ya había hecho todo un show, gritado, movido a la gente y todo. Y luego llamaba, ya la encontré. Aquí estaba, en el trabajo. ¿Sí? Y yo asegurando. ¿No pasa eso? ¿Nunca les ha pasado eso? ¿Sí? Y créanme, todo es por falta de una buena comunicación. ¿Por qué tenemos que elevar la voz? ¿Por qué tenemos que asegurar algo de lo que no estamos seguros? Mi hija luego me dice, ustedes deberían de poner una cámara aquí en la casa. Porque luego dicen algo y se desdicen. Dicen otra cosa que dijeron que no dijeron. Y así ya filmados, les pongo el video y para que ustedes vieran incluso las caras que hacen. Sí, porque no se ven. A mí mis hijos siempre dicen que cuando me enojo levanto mi ceja de diablo. No sé qué sea eso, porque no me veo, es como dice la escritura, uno se mira en el espejo y en ese momento olvida su rostro ya cuando se va. ¿Sí? No nos alcanzamos a ver. ¿Les ha tocado acusar sin un fundamento? ¿Qué pasa ahí, chava? ¿Qué sucede? Pues que creemos que nunca nos equivocamos. Yo en mi caso creo que es otra vez lo que hemos platicado tanto, el orgullo. Según mi propio concepto de mí, es que yo no puedo equivocar. Y como decía usted hace rato, aseguro que alguien tiene esa herramienta o esa tarjeta o algún objeto que yo ahí lo dejé y alguien lo tomó. Y cuando nos damos cuenta que no, muchas veces aún así me enojo, porque es mi orgullo. Porque no que me estén demostrando, simplemente la misma circunstancia me hace ver que me equivoqué y eso a mí me enoja por mi orgullo. Pero vamos poco a poco aprendiendo también, ¿no? Sí, porque al final deben de saber que tengo la razón. No, no es cierto. Bien, hoy me pasó ayer, yo generalmente en las mañanas me levanto temprano y extiendo ahí en la mesa mi Biblia, mis comentarios bíblicos y otras cosas, ¿no? Ayer estaba estudiando algo de la materia del COTEC, mañana doy, y tengo 4 plumas de diferentes colores, que es la forma en que yo diferencio ahí lo que estoy marcando, ¿no? Y hoy en la mañana solo encontré 3 plumas y el tapón de la 4ª.
una roja, una azul, una café y solo el tapón de la negra. Y la negra es la que más uso. Y entonces ya no me pasó como otras veces. Yo le dije a mi esposo, oye, ¿no tomaste mi pluma negra? Digo, porque están las otras tres, pero solo el tapón de la negra. Dice, no, yo no. Llegó mi hija de trabajar y le pregunté lo mismo, no porque estuviera enojado, sino porque estaba inquieto. ¿Dónde dejé esa pluma? Yo tenía las 4 aquí en la mesa. ¿Dónde quedó mi pluma? Hija, ¿no viste mi pluma? ¿No te la llevaste tú a trabajar? Dice, no, papá. Dice, ahí, yo vi en la mañana que estaban todas tus cosas ahí. Y de repente dice mi hija, creo que yo la metí en el mataburros. El mataburros le llama a mi comentario de Matthew Henry, que está enorme. Dice, creo que la metí ahí y yo guardé el comentario de Matthew Henry en el librero. Dije, debí haber notado que iba una pluma adentro, ¿no? Al cerrar un libro se nota. Bueno, es que ese es un librote. Y ahí voy a sacar mi comentario y en medio estaba mi pluma. Pero me dio gusto porque no hice un pancho, asegurando algo que yo ya me he dado cuenta, no sé, Oscar me ha de entender, ¿quién más? A lo mejor Juanito, Eliezer. A cierta edad, Val, ya se nos empiezan a olvidar algunas cosas. También dice Johnny que a su edad. ¿Sí? Un día me pasó, ¿y dónde están las llaves del coche? Y las llaves del coche las traía en la mano. Entonces, ya reconociendo que algunas cosas empiezan a fallar, entonces trato de encontrar una respuesta a eso, ¿no? Nosotros tenemos una bomba para el agua manual, que más o menos para que se vacíe el depósito son como 20 minutos que tiene que estar puesta la bomba. Si no, después de más de ese tiempo ya se vació y se puede quemar la bomba si trabaja sin agua, ¿no? Para solucionar el problema compramos, es como un huevito de cocina con un cronómetro, le da uno vuelta 20 minutos, va regresando solito y a los 20 minutos suena ¡tran! Y ya sabe uno que pasaron 20 minutos, porque una vez se me olvidó y ya había pasado como una hora y no había apagado la bomba. Y luego de eso puede uno crear un problema. Luego les digo, ahí en casa, acuérdenme que puse la bomba. Y como ya conozco a mi gente, inmediatamente me dice mi hija, te recuerdo, papá, que pusiste la bomba. Digo, pero acuérdame dentro de 20 minutos, no ahorita, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay cosas que podemos ir solucionando, ¿sí? Si no tiene uno evidencia concreta de qué es de lo que estás tú señalando a la otra persona, no digas nada. Mejor guarda silencio. Sí, es que no hay constancia. Y es que miren, a veces, les voy a contar una experiencia que una vez me hizo sentir mal. No fue con mi esposa, fue con un compañero del grupo. Una vez sí, teníamos que hacer un servicio, y en ese entonces nos tocaba a otra persona y a mí, después del evento que había, limpiar todo. Y esta persona nunca llegó para ayudarme, y yo tuve que limpiar todo. Y empecé a despotricar contra él.
Sí, ya sé, es un flojo, ¿sí? Ya sabía que me iba a dejar solo aquí. Siempre hace lo mismo, por eso me cae gordo. Al día siguiente me enteré que él se había pasado toda la noche en el hospital porque su hija estaba bien grave. ¿Saben cómo me sentí? Chinche. Porque estaba simplemente hablando, calificando, ¿sí? Diciendo algo de una persona y eran hasta calumnias. ¿Sí? Y entonces como que Dios me dijo, aprende a callarte la boca. Le aprendí a Denis Morissette en una de sus conferencias. Él dijo, no todo lo que tú pienses o lo que pienses de otro lo tienes que decir. Hay cosas que te debes de callar aunque las estés pensando. ¿Sí? Algo que a mí me ocurre en este tenor es, por ejemplo, siempre que llego, es raro que yo coloque las llaves en el llavero, las llaves de la casa. Suelo dejarlas en mi chaleco, en mi chamarra, lo que traiga. Y cuando las llego a dejar en el llavero, de repente las muevo a otro lugar, no sé. Y ha habido ocasiones en las que tengo que salir cuando Anita no está y volteo al llavero y digo, no están las llaves, pero si yo las dejé ahí y sin antes preguntarle a ella, pues yo ya le dije de todo en mi cabeza, ¿no? Dije, ay, Anita ya las agarró, se las llevó y no tuvo el cuidado y no piensa y si tiembla y si esto, no sé, ¿no? En verdad, y se lo he dicho porque hay ocasiones en las que ella me dice, ¿ya buscaste en tu bolsa de tu chaleco? ¿Ya buscaste en tu suéter que está en la silla? Y voy al suéter que está en la silla y ahí están mis llaves. Y entonces, creo que uno de los errores que cometo es que aunque ella no sepa todo lo que yo ya dije en mi mente y todo lo que pensé, debiera yo pedirle perdón, ¿no? Ella es más fácil que lo haga. Por ejemplo, cuando a ella le ocurre, ella me dice, tenías razón, estaban ahí. O me equivoqué, estaban en tal lugar. Creo que también, aunque ellas no sepan lo que pensamos, también es bueno disculparnos, porque dice Jesús que no basta con llevar a cabo la ofensa, sino con el hecho de haberlo pensado ya ofendiste, ya pecaste. ¿Y qué tal andamos con el enojo? ¿Qué tanto nos enojamos? ¿O no? Somos pura miel y dulzura. Compramos un solo refresco y con el mismo popote, un traguito tú, un traguito yo, ¿no? En el cine una bolsita de palomitas y yo le doy una a ella y ella me da una a mí. Y nunca nos enojamos, ¿verdad? Siempre andamos de buenas. Bueno, otro punto es, para evitar conflictos, algo muy bíblico dice Dios, no se ponga el sol sobre tu enojo, ni deis lugar al diablo. Y antes también dice, airaos, pero no pequéis. Nada más que para mí no puedo agarrar eso como justificación porque es una línea muy delgada, el airarse sin pecar. Yo creo que solo nuestro Señor Jesús podía airarse sin pecar. Yo no alcanzo a diferenciar. Pero, ¿qué haces cuando te ganó el coraje, el enojo? ¿Qué reacción provocas en esa comunicación que se trunca con la otra persona?
Viene la respuesta, a lo mejor, de la ley del hielo, ya no te habla. Déjame. Ya te pusiste de malas y no te contesta. Y ya están enojados. ¿Qué vas a hacer? Y quiero que ustedes me respondan. Una, si tú fuiste el que te enojaste, ¿sí?, y ofendiste. Dos, la otra sería, si a ti te ofendieron, ¿qué haces? ¿Pero por qué te enojaste? Con ese, ¿eh? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué te enojaste? No sé. O sea, ¿es justificable el enojo? Exactamente. Para ti sería justificable, entonces sí tomarías en cuenta el airaos, pero no pequéis. El enojo es normal. El enojo es parte de la naturaleza humana, ¿no? Pero el permanecer enojado es lo que nos permite. Yo quisiera aportar porque creo que a todos, sin lugar a duda, nos ha pasado, excepto a Oscar. Considero que hace 15 días hablábamos que reaccionamos como somos cada quien y queremos lo que egoístamente pensamos que es correcto. Por ejemplo, si vemos que no es prudente continuar una discusión, en mi caso yo digo, mejor dejémoslo así, después platicamos. Pero quizá en el caso de ella no, mejor de una vez lo solucionamos. Y creo que es en la mayoría de las veces la mujer quiere solucionarlo o quiere platicarlo y el varón dice, pues hasta ahí yo creo que pues mejor no sigamos, ya dejémoslo así. Y eso es lo que egoístamente uno somos. Entonces yo digo, mejor no discutamos y ya no va a seguir más adelante la situación, pero quizá del otro lado dice, mejor vamos a solucionarlo. Entonces aquí es en donde considero que debemos menguar, ambos debemos menguar. El pastor Denis, que citaba el pastor Jesús ahorita, en alguna ocasión nos instaba al punto o al equilibrio, porque en la mayoría de las veces estamos bien cargados, uno para un lado como es y otro para el otro lado como es. Entonces no cabe duda que Dios nos hizo perfectos a cada quien y a las mujeres las hizo perfectas como son y a los varones perfectos como somos. Pero menguar, morir a nuestro yo y decir, sí, vamos a platicarlo. A lo mejor Oscar, que es el único que no tiene este tipo de problemas, consideremos que el menguar tiene que ver con el orgullo y tiene que ver con el muero, tiene que ver con el cedo, tiene que ver con te escucho, pero tiene que ver con el amor. Y estas tres que acabo de citar, creo que tienen que estar en todo momento, en cualquier plática, en cualquier situación, en cualquier evento y en cualquier tenor. Porque a lo mejor podríamos decir sí, pero ¿cuándo? Cuando ya estoy hasta acá, pues desde que estás aquí o desde que estás apenas en un escalón. Ahora tendríamos que reconocer, y con eso termino, en que decía el hermano Chucho, ese es el mejor de los casos. Porque aún como hijos de Dios y como creyentes nos sigue sucediendo. ¿Por qué? Porque estamos bien vivos, porque estamos actuando carnales, claro, orgullosos, y aquí es en donde Dios espera que ambos, ella esté con el Señor platicándole y diciendo, Señor, ayúdame para comprender este cabezón. Y yo decirle, Señor, ayúdame para comprender esta hermosa. Y de esa manera ya poder amarnos mutuamente. Creo que de esa manera juntos le podemos dar gloria a Dios, solamente. No hay de otra, más que muriendo, ¿no? Creo que... Fíjense lo que dice Pablo cuando le escribe a la iglesia de Éfeso. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería,
y maledicencia, y toda malicia. Y en otras partes va a hablar también de lo que es manifiestas las obras de la carne, en Gálatas. Y empieza a dar una lista, ¿sí? Y en otras partes también dice, despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo, y empieza a describir lo que era el viejo hombre, cuáles eran las manifestaciones del viejo hombre. ¿Sí? Y algo con lo que los seres humanos batallamos y en el matrimonio lo ponemos mucho de manifiesto, es la molestia, el enojo, la inconformidad que tenemos con la persona amada, porque también es amada, por algo nos casamos con ella, ¿sí? Pero eso no nos impide que lleguemos a un punto a veces de explotar. No sé si a ustedes en ocasiones les han querido que se desaparezca. Desaparécete de mi vista ahorita, por favor. No, yo sé que ustedes no sufren con eso. Yo soy el único que siento esas cosas. No sé por qué le estoy hablando a esto a ustedes si son extraños, así como extraterrestres. Y entonces, es verdad en parte lo que dice Oscar, que es parte de nuestra naturaleza, pero caída. El enojo, la molestia, la intolerancia, la falta de comprensión, ¿sí? Entonces, todo esto, en lugar a veces de comunicar lo que no nos gusta, plantamos nuestra jeta. No le decimos a la otra persona aquello en lo que no estamos de acuerdo, sino nos enojamos. Y lo podemos ver a veces en nuestras contestaciones secas, ásperas, ¿sí? En monosílabos, ¿sí? Y hasta que llega el punto en que nos dice la otra persona, ¿estás enojado? ¿Qué no se ve? Y no sé si han sentido como que hierve la sangre. Algunos, tenemos mejor que salir a darnos una vueltecita para calmarnos. Es bueno. ¿Sí? Para tranquilizarnos un poco. ¿Sí? Dice el apóstol Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice Pablo a los romanos, no os venguéis ustedes mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque dijo Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Y si alguien da a la gente lo justo, lo que necesita, en un enojo santo es Dios, no el ser humano. Casi siempre enojados se nos va a pasar la mano. Se lo dije como para que aprendiera. ¿Y a ti quién te ha puesto por juez? ¿Por aplicador? ¿No tu deber es tratar bien? ¿Y qué tal si los dos están, como decía Chava, ahí en su orgullo, y los dos creen tener la razón, y empieza a llegar el anochecer? Y tú sabes el texto que dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Y ya se está poniendo el sol, es más, ya se metió. Y todavía te ves tu programa, la novela de las 9:30 a las 10:30, sin hablarle. Y van a dormir en la misma cama. Espero que no se vayan alguno al sofá, o que lo manden a la tina. ¿Te vas a dormir así? ¿Enojado? ¿Enojada?
Te aseguro que ni vas a poder dormir bien. Te va a dar el insomnio. ¿Sí? Ah, pero ahí está el orgullote. Ay, ¿por qué de ceder yo? Si él fue el que tuvo la culpa, ella fue la que me dijo que ella me busque. Y ella piensa igual, que él me busque. Hace años escuché a un hombre en la radio, ya se murió, yo lo escuchaba seguido, católico, y ojalá hubiese muchos como él. Y él llegó, le decía a su esposa, si el ganar un pleito implica perderte, yo prefiero perder el pleito para ganarte a ti. Yo ya me la sé con mi esposa. Ya no estoy pensando quién tuvo la razón. Sí medito a veces. Y le pregunto a Dios y considero, si yo fui el que la regué, voy y le pido perdón. Y es perdón, no discúlpame. Perdón, y le señalo o le digo por qué le estoy pidiendo perdón. Que no es como el otro día, un domingo, un hermano viene y me dice, hermano, le quería pedir perdón. Pues dime de qué, porque para saber de qué te perdono, ¿no? Y entonces si yo le voy a pedir perdón a mi esposa, y aunque ya sabe, ¿no? Porque estamos enojados por algo, pero le aclaro por qué le pido perdón. Dependiendo, yo creo que de lo que ella perciba de mí, si hay un sincero arrepentimiento, su perdón es inmediato. Si nada más estoy cumpliendo con un requisito, me lo retiene un poquito. ¿Sí? Pero trato de volver a estar igual. Generalmente cuando nos acostamos siempre la abrazo antes de quedarnos dormidos, porque no me puedo dormir con ella así, con mi brazo, porque se me tuerce. ¿Sí? Pero sí la abrazo antes de dormirnos. Y ya sé que cuando le pedí perdón y todavía mantiene un poquito de enojo, la primera vez que le pongo el brazo, me lo aviento un poquito. La segunda vez me hace menos fuerte. Y la tercera ya me pone su mano encima y digo, ya se acabó la bronca. No voy a dejar que se ponga el sol sobre mi enojo, porque ya he reconocido muchos años atrás, yo llegué hasta estar 15 días con mi esposa sin hablarnos, durmiendo en la misma cama, espalda con espalda, llegando a sentarme a la mesa, que era como el anuncio, decirle ya tengo hambre, y ella llegaba y me aventaba el plato. Cuando yo terminaba la sopa, azotaba el plato para decirle ya necesito el guisado. ¡Qué ridículo!, ¿no? Y le dejaba el dinero del gasto en la mesa. Y yo me iba. Bueno, hermano, uno fue infantil también, pueril. ¿Sí? Entonces, pero ya pasé por eso. Por eso es que a veces cuando me vienen a pedir algún consejo, le digo, ay, como te veo me vi. Porque ¿saben qué sucedía en esos momentos, en esos tiempos? Miren, la loca de la casa, la mente, luego empezaba a generar cosas. ¿Yo qué tengo que aguantarle a esta? Yo me puedo conseguir una mejor. Y le daba rienda suelta acá. Dijo Lutero, no puedes impedir que las aves anden rondando sobre tu cabeza. Los pensamientos a veces vienen de manera volitiva. Dice, pero sí puedes impedir que hagan nido. Y yo no impedía que hicieran nido, yo les daba cuerda. ¿Sí? Y todo eso es un riesgo y un peligro. Entonces, ¿y por qué he comprobado o comprobé muchas veces? Cuando yo estaba enojado, con mi esposa no funcionaba en ningún lado.
En mi trabajo no funcionaba. De repente entraba al archivero y me quedaba así. Dije, ¿a qué vine aquí? ¿Para qué entré aquí? Y me decían las compañeras, ¿te pasa algo, Jesús? Estaba como oído. Y he comprobado que soy uno con mi esposa. Y si esa relación está mal, está rota, ¿sí? Mantengo mi coraje, mi molestia con ella. En lo demás, no jalo. Gracias. Creo que esto de resolver los problemas y de la comunicación tiene mucho que ver con nuestros padres, de cómo observamos que ellos lo hacían, la vana manera de vivir de nuestros padres en este sentido de la mala comunicación o de la ira o del enojo o de no sabernos comunicar correctamente, viene mucho del matrimonio de nuestros padres. Y Gálatas 5:19 siempre me ha llamado mucho la atención cómo menciona las obras de la carne y cómo desde nuestro punto de vista algunos los maximizamos y otros los minimizamos, ¿no? Por ejemplo, el enojo. Ahorita se decía, pero pues, ¿por qué me enojé? ¿No? Pero a ver, ¿qué hizo para que yo me enojara? Y a veces creo que nos justificamos así, mientras no me hagas enojar, todo va a estar bien. Pero si haces lo que sabes que no me gusta, entonces me vas a conocer enojado, ¿no? O enojada. Pero Gálatas 5:19 dice en la NTV, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Y menciona pecados que para nosotros sí son graves, para muchos de nosotros sí son muy graves y que jamás, nunca pensaríamos en cometerlos. Pero Pablo los mezcla, ¿no? Los pone en una sola lista y dice, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Bueno, se lo paso ahorita a Dani porque Dani... Sí. Fíjense que dice la Escritura, no contristéis al Espíritu, ¿no? Cuando uno está enojado, inmediatamente se corta la comunicación con Dios. La comunión con Dios se frena. Y cuando se frena la comunión con Dios y continuamos con ese freno, toda la lista que mencionaste se empieza a dar y nos puede llevar hasta adulterar, ¿no? Entonces, a quien ofendemos primero al enojarme es contra Dios, porque le estoy diciendo, ay, esta vida que me mandaste, esta situación o sea, le estamos exigiendo a Dios que arregle las situaciones de mi vida. Entonces, sí es muy grave el enojo, porque quien ha disfrutado la presencia de Dios y su paz, va a estar pendiente de no perderla. Aunque ella se enoje y me trate de ofender, con razón o sin razón, yo tengo que cuidar esa relación con Dios. Y tengo que ser, pues, más maduro que ella en el sentido espiritual. Y tengo que ceder muchas cosas. Y ya cuando se cambie, como decía Johnny, una cosa es, como práctica se oye muy padre, como con un libro se oye buenísimo, pero cuando llega un momento que ya estás harto del enojo, es cuando empieza el Espíritu Santo a quebrantar tu vida y decir, ya no más enojo. Esto corta mi relación contigo y no hay como la comunión con Dios. Es vivir ante circunstancias adversas en la paz, en la armonía con Él. Porque esas circunstancias adversas me van a ayudar a madurar, me van a ayudar a crecer. ¿Por qué? Porque en mí hay mucho orgullo,
En todo humano hay mucho orgullo, mucha soberbia, mucha prepotencia, mucha querer figurar. Entonces, Dios tiene que exterminar eso y nos va a meter en circunstancias para que yo aprenda. Entonces, el enojo, en una instancia, corta la comunión con Dios, ya no oigo a Dios, ya no disfruto la iglesia, ya no disfruto a mis hijos, ya no disfruto mi trabajo, y se vuelve una vida como cristiano y salvado, pero sin Dios. O sea, un cristiano salvado, pero carnal, ¿no? Y Dios no busca eso. Dios busca cristianos maduros, espirituales, que sean luz para otros, pero si estoy enojado, lo que la gente va a ver en mí va a ser la pura apariencia, ¿no? Como esa chica que llegó el domingo, que dijo, yo quiero lo que ustedes tienen. Y nadie le predicó, Uriel. ¿Tú le predicaste, Uriel? Nadie le predicó. Pasamos a cantar y dijeron, yo quiero lo que ustedes tienen. Híjole, creo que el ideal es lo que usted presentaba, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no operemos en ira, en coraje, en ninguna de esas cosas, y ese es el ideal, pero la realidad es otra. Al menos en mi caso me ha ocurrido muchas veces que sí suelo enojarme con facilidad, y creo que la Escritura no nos prohíbe enojarnos. Dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ahí está diciendo, es válido enojarse, pero no se ponga el sol sobre ese enojo. Y en otra parte de la Escritura dice, airaos, pero no pequéis. No dice, no se enojen, porque si no pecan. Dice, airaos. O sea, se pueden enojar, pero no pequen en llevar a su enojo a un grado más allá. ¿Sí? Entonces creo que el ideal es lo que usted presentaba, pero la realidad es otra. Al menos ha habido ocasiones en las que pienso que sí es válido que la esposa vea el enojo del esposo y viceversa. ¿Entiende? Por ejemplo, si comete un pecado grave, es que no se me ocurre. No sé, no, es una tontería. Las llaves son una tontería. No sé, por ejemplo, que me mienta o un robo, no sé, X cosa, grave. Creo que sí es válido que vea mi molestia. Obviamente haría mal si mi molestia durara todo el tiempo y la tratara con la punta del pie, ¿no? Pero creo que sí es válido que ella vea manifestado en mí el enojo, que ella vea manifestado que me lastimó, y al revés, también es válido que la mujer en su momento cuando es lastimada denote su molestia, denote su tristeza, y creo que no se estaría pecando a menos que eso trascendiera a una conducta ya de te pongo el pie todos los días de la vida, ¿no? Y te hago... ¿Cuándo aplicarías gracia? Cuando hay una actitud de arrepentimiento. Entonces ya no es gracia. ¿Por qué no? No, porque tiene que hacer algo para que tenga gracia. Es que pareciera que si no lo haces con esos patrones, ¿cómo decirlo? Pareciera que a nadie de aquí le ocurre, o sea, que queremos rayar en la espiritualidad y no es así. O sea, el ideal es ese, el que marca la Escritura, pero no funcionamos así. Hay ocasiones en las que muchos de nosotros nos vamos a dormir enojados y pasamos por alto el principio de Dios de no hacerlo. Hay muchos de nosotros que llevamos nuestro enojo hasta la ira e inclusive pecamos y pasamos por alto la palabra de Dios. Hasta ahí está bien. Lo que a mí, ahorita voy a palabra, lo que me hace ruido de lo que dices es que hay que manifestar un enojo a la otra persona cuando hizo algo malo. Bueno, Dios nos pide, ¿sí?, que podamos cada día ser más como Él.
¿Cuándo vemos a Dios así? O sea, ahorita citaba Óscar algo. Entristecemos a Dios, contristamos al Espíritu Santo cuando estamos actuando mal. Pero Él siempre está con los brazos abiertos. ¿Sí? ¿Qué hizo con el hijo pródigo? Hasta pachanga. Lo esperó, lo recibió. Era para que estuviera enojado, ¿no? El padre. ¿Saben qué hacemos luego? Nos comportamos como el hermano del hijo pródigo. Somos demasiado justicieros. Y es lo que decía Liz hace rato y que dice la Escritura. Tratamos de resolver a veces las cosas como vimos que lo hicieron nuestros padres sin considerar si estuvo bien lo que hicieron ellos o no. Tenemos que hacer un lado esa vana manera de vivir que heredamos de ellos porque repetimos automáticamente lo que vimos de nuestros padres. Cuando Dios quiere que demos más gracia. Y la gracia se da a quien no lo merece. Escritura nos dice, haciendo esto, actuando bien, pondrás ascuas de fuego sobre su cabeza. Cuando tratas tú en justicia, estás aplicando la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Te juzgo. ¿Sí? Y dijo Dios, con la vara que mides, serás medido. ¿Sí? Jesús fue más allá. Dijo, trata a los demás como quisiera ser tratado. ¿Cómo quisiera ser tratado cuando fallas? Que te manifiesten su molestia de lo que hiciste, que te lo refrieguen ahí en la cara, a lo mejor no con palabras así, pero que, no, ahorita ni te me acerques, estoy enojado contigo, ¿sí? Tengo que guardar unos 7 días de enojo porque tu pecado equivale a 7 días de mi enojo. Y ya después veremos si ya derramaste las suficientes lágrimas. Si no, le sumo otro poquito. ¿Saben qué? El amor es el que va a sanar, va a restaurar. Dice la Biblia que aquel que cubre multitud de pecados, ¿sí?, está salvando un alma, ¿sí?, de no exponerlos. Entonces, necesitamos andar un poquito más porque el problema es que a veces creemos que está justificado nuestro enojo. Y dice, Proverbios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Porque desde nuestra perspectiva casi siempre vamos a ver que las cosas están bien. Como estoy actuando yo, estoy bien. ¿Sí? Y entonces tenemos un velo, estamos cegados ante eso y necesitamos a veces que otros nos hagan ver un poquito más claras las cosas, ¿no? Y no creer que siempre tenemos la razón y cuestionarnos un poquito. Terminamos con Chava y con Adriana. Gracias, pastor. Bueno, son dos cosas las que quiero comentar. Me quedé pensando en lo que dijo Óscar hace un momento cuando comentó, y llegamos a un punto en donde ya nos desesperamos. Entonces yo pensaba, ¿qué pasó en todo ese trayecto antes de llegar a ese punto en donde ya nos desesperamos? Entonces luego lo quiero como que unificar un poquito con lo que decía Dani respecto a lo que dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo tengo un concepto un poquito diferente a eso. Yo creo que la frase o la palabra no es tan literal en que hoy me molesté con mi esposa y no permitas que se llegue a las 8 de la noche, a las 9 y sigas enojado. Entiendo, creo que así debe de ser, pero yo creo que también se puede aplicar a no dejes que pasen los días, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, no dejes que se empiece
a llenar de resentimiento tu corazón o con molestias continuas, de tal manera que va a llegar el punto llega un punto donde me desespero y exploto, y entonces yo creo que eso es también, pienso yo que de eso nos habla también la palabra. El no se ponga el sol sobre vuestro enojo es, no permitas que los pequeños males entendidos o las pequeñas discusiones se vayan guardando al punto que ya no puedas solucionar las cosas en un término ya más amable o con amor o con palabras tranquilas, sino que ya llega un punto en donde ya empiezas a ofender, sacas cosas que no tienes que sacar y eso creo yo que no, vamos, que demerita el matrimonio y lo va deteriorando. Cuando llegas al enojo es porque ya dejaste de acumular. Sí. Ajá, eso, o sea, eso. Cantar de Cantares, dicen del 2:15, cazadlos las zorras, las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Entonces, esas son las que tenemos que estar cuidando, porque si no ya se acumuló. En esto que comentaba Daniel, para mí es muy importante porque yo misma me he visto reflejada. Para mí, por ejemplo, como mujer, leer Proverbios 31 y para mí era así de, no hombre, está imposible, ¿cuándo voy a llegar ahí? No, qué horror, yo no puedo. Para mí era una frustración leer Proverbios 31 y decir, esa mujer, yo no puedo, ni voy a llegar, ni en sueños. Y ahorita que él dice, es que eso es lo ideal, yo me veo tan reflejada porque durante mucho tiempo tuve ese pensamiento, hasta que llegué a la conclusión y el Señor habló a mi vida de, necesitas renovar tu mente. La fe es acción. Cuando nosotros escuchamos, necesitamos creer y poner por obra. Así es la vida del cristiano, dinámica. La fe es acción, 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 acción. Entonces, en el momento en el que decimos, ese es lo ideal, pero realmente, ¿qué pasa? Realmente lo que pasa es que Dios ha diseñado la vida para poderla vivir como nuestro Señor Jesús. Nos ha dotado de su espíritu, de la palabra, pero también de un cuerpo. Sé que pasan situaciones en las que tú dices, bueno, se me está saliendo de las manos, porque siempre tenemos como ese momento de, pero es eso, son decisiones, el ser intencionales en aquello que has escuchado, en aquello que ya te han enseñado, en aquello que también ya has degustado. Leía yo Efesios 4:22 y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Es una orden, es una acción a lo que necesitamos llegar delante del Señor y decirle, ¿sabes? Mira, yo he visto toda mi vida así. O yo he pensado que el matrimonio necesita ser así. Yo he pensado que, y entonces, pero ya no quiero pensar más yo. Ya no quiero reinar más yo. Ya no quiero que prime mi pensamiento, mi visión, mi intelecto. Y muchas veces, cuando yo digo, me molesta, ¿qué hay detrás de un me molesta? O sea, a mí me molesta porque tiene que ver conmigo, porque a mí me lastima, porque a mí me ofende, porque a mí me daña. ¿Y sabes qué? Te estás amando demasiado. Ese es el problema, te estás amando demasiado y no estás amando a Dios. El mismo Efesios 4 al final cierra con esto. Antes sean benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también te perdonó a ti. Y entonces en eso se resume, cuando quieres o cuando está en ti esta batalla de o te callas y lo sometes y de verdad dejas que el Espíritu haga la obra o alegas, porque siempre hay en nosotros eso. Y sí podemos hacerlo, porque Cristo ya lo ha vencido, porque Cristo ya nos lo ha dado y regalado. Sé que suena a veces como bien complicado, en esos momentos de verdad que es esta lucha. Pero es recordar que nuestro Señor ya lo hizo por nosotros y que sí podemos. Y ya esta vida está diseñada para vivir en victoria. No esta victoria de en victoria y nada me va a pasar y todo es felicidad. No, sino sí tengo situaciones, pero en estas situaciones puedo decidir a favor de Dios. Ay, perdóneme, no me paré. No, está bien, está bien. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que a través de su Espíritu hable a cada uno de nosotros, independientemente de la reunión. Cuando nosotros desarrollamos más a fondo nuestra relación con Dios y dejamos que el Espíritu Santo de verdad esté guiándonos,
La misma palabra dice que Él nos va a llevar a toda verdad. No a mi verdad, a la verdad de Dios. ¿Sí? Y que los mandamientos de Dios, dice la Escritura, para el que tiene el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, dice, no son gravosos, no son pesados, no son difíciles de llevar a cabo. Ama a tu esposa, nos dice Dios, a los hombres, como Cristo amó a la iglesia, dio su vida por la iglesia. Ámala de esa manera. ¿Se puede? Por supuesto que sí. Se puede y se debe amarla así. ¿Qué mujer no va a querer someterse a un hombre que la ama con todo su corazón, que está al cuidado de ella, que la protege? Yo he visto a muchas mujeres que tienen un hombre que las ama y que se paran al lado de él casi como diciendo, como dice en el Cantar de los Cantares, la Tsunamita, dice, es mi amado es mío, dice, y conmigo tiene su contentamiento. ¿Sí? Que puedan así las esposas decir de su esposo. Y el esposo decir, miren, me presentaron 10,000 y mi amada destacaba entre las 10,000 y ella es mi amada. Dios quiere que en el matrimonio seamos felices, o llevemos un buen matrimonio que lo glorifique a Él. Y nos ha dotado de todos los recursos espirituales, celestiales, para que vivamos bien. Señor, primeramente te queremos dar gracias